Hola, hola a todos. Dios les bendiga y puedan ser llenos de su presencia, del Espíritu Santo, el cual Él envió desde el seno del Padre. El Padre lo envió a Él, en el nombre de Jesús. El cual, como dijo Jesús, el cual enviará a mi Padre en mi nombre. Quiero hoy lanzar una próxima profecía sobre Cuba, o sea, el país en el cual estoy, y esto quiero hacer por medio de este video. Y bueno, aquí pondré el sueño, que fue el mismo 15, así como fue los demás sueños que he puesto en los demás videos anteriores. Entonces, aquí tengo el teléfono de mi esposa y para ir leyéndolo mientras está acá. Quiero ir leyéndolo para también, hoy vamos a hacerlo de una manera diferente, lo voy a leer y poco a poco voy dando la interpretación y así la profecía. El Señor tenga el control de ese tiempo, ¿no? Aleluya. Alabanza sea a Dios, ¿no? Esto es aleluya, significado. Alabado sea Dios. Bueno, Él se ha exaltado realmente. Entonces, el sueño fue el día 15 y dice así, aquí está: veía como algo sucedía que desataba la caída de un edificio alto y fino, y luego ese, al caer, chocaba a otro. Este otro, a una pausa, más abajo se explica, pero este otro era el de la derecha, y luego a otro, creo que era este de la derecha, quedaba inclinado hacia la derecha, por supuesto. Estaba a la derecha y quedaba inclinado a la derecha. Y había otro de aquí que estaba enfrente de mí. Y este también por causa del derrumbe se inclinaba hacia mí y hacia mi mamá, que estaba al lado mío, y lo voy a leer ahora aquí. Dice: y luego al otro, y parecía que nos aplastaría a mí y a mi mamá. Lo que nos aplastaría no era el grande, tampoco el de la derecha, sino el otro, que ahora lo voy a explicar aquí y lo sigue diciendo más abajo. Entonces dice: mi hermano era herido en su moto con un cuchillo, pero parece que eso salía de los edificios desastrados. O sea, quizá la palabra está mal dicha, pero bueno, salía de los edificios que habían caído de ese desastre que acababa de suceder. Y dice: un edificio se quedaba de medio lado a la derecha. Este es al que cuando caía el primero alto y fino chocaba a este. Este era diferente. Este edificio era como cuadrado así, medio rectangular, pero bueno, me hago entender. O sea, era algo así, y no era puntifino, no era fino, era algo cuadrado que administraba personas. Aunque bueno, el otro pienso también, pero bueno, este es como unos albergues, es diferente. Entonces dice: un edificio que daba medio lado a la derecha, y entonces en ese edificio veía detalles que no veía en el primero. Por supuesto, ya está hablando de otra cosa. Y se veía a las personas que salían al balcón de cada edificio, porque el edificio ese tenía varios balcones, creo que en cada piso o en cada habitación donde habían personas, por supuesto, había un balcón.
había un balcón. Entonces, no se veía mal, era un edificio que se veía bastante bien. Y dice, veía personas que salían al balcón y cómo tiraban cosas para abajo, mesas de cristal y camas. Todo parecía ser de gran valor. Parecía un edificio que albergaba gente adinerada, o sea, gente de una economía alta, no baja, ni media tampoco creo, es una suposición, pero eran de gente de dinero parece. Como lo pongo acá, entonces disculpen la palabra, yo puse, era como quitándole peso al edificio. Ahora, había un detalle que es impactante, porque cuando tú tiras de un edificio una cama o una mesa de cristal, y más de cristal, se rompe. Pero bueno, Dios usa figuras para hacer entender cosas que bueno, vamos a hablar más adelante del video. Entonces dice que yo no escuchaba las cosas caer y romperse como algo lógico que uno se espera, porque el problema es que yo no veía que había, yo veía las cosas que la tiraban, pero no podía ver hacia abajo qué es lo que había abajo, por qué no se rompía. Y entonces puse, y no sé si estaban recibiéndolas a alguien debajo. Es lo más lógico, si alguien las recibe debajo, entonces puede ser que no se rompan. Un edificio que parecía caer, este era el tercer edificio, que era como un 12 plantas. Parecía caer sobre nosotros, era mi mamá, yo y mi mamá estábamos ahí, y parecía caer sobre nosotros. Era un 12 plantas como los que hay aquí en Cuba. De todas maneras, yo voy a poner una imagen más adelante sobre cada edificio, más o menos un parecido de los edificios, no es que eran eso, pero parecido, lo que mejor pude encontrar, una de las que pude encontrar, ¿no? Entonces dice, un edificio que parecía caer, puse nosotros, bueno, me faltó sobre nosotros. Era como un 12 plantas que era largo, y algo se caía como un tanque o cosa cuadrada, pero el edificio no. O sea, el edificio quedaba inclinado para adelante, así, hacia mí y hacia mi mamá. Pero veía como del edificio ese hacia la derecha caía una cosa cuadrada que tenía encima. Y bueno, en realidad no sé qué era esa cosa cuadrada, pero bueno, tengo la representación de lo que era, la representación de esa figura. Y entonces caía de encima del edificio, porque estaba encima de ese edificio, que era un 12 plantas, administra, por decirlo así, alberga muchas personas, más que un edificio cuadrado o ese fino que veía. Entonces, porque es muy amplio, aunque el edificio es muy alto para arriba, también alberga. Pero en fin, son figuras, todo lo que usa Dios en sueños con los profetas. Pero como dijo José, de Dios son las interpretaciones. Él da las interpretaciones, no se trata de mí con respecto a la carne, sino de Él, que Él es quien las da. Entonces, como Él me da la interpretación, quiero hablar sobre la interpretación y así usarla para profetizar sobre este país, porque tiene que ver con Cuba. También usar una visión, también quiero decir, una visión que tuve sobre que las personas que viven en Cuba, específicamente en La Habana, pueden saber en Playa, en el municipio de Playa, aquí en La Habana, hay un caballo que parece un maceo, pero realmente creo que es Máximo Gómez, si no me equivoco.
Entonces este Máximo Gómez está encima de un caballo con una espada. Y bueno, es una estatua, por supuesto. Pero yo veía en visión, días después de este sueño, veía en visión, mientras en ese era un tiempo de adoración a Dios, yo podía ver cómo caía hacia la izquierda, iba cayendo hacia la izquierda así. Era una estatua, sabía que era una estatua y que era esa misma, iba cayendo hacia la izquierda así. Bueno, vamos a entrar ya con la interpretación para hablar sobre lo que lo que quiere que Dios, lo que quiere Dios que comunique, porque esto lo hará Dios. Él muestra a los profetas para que los profetas proclamen, y aunque no lo proclame, lo muestra a otro, pero aunque nadie lo diga, Él lo va a hacer, porque Él es soberano y lo que Él dijo, lo que Él se propuso hacer, lo va a hacer por encima de que aún sus siervos no obedezcan lo que Él quiere que hagan. Pero bueno, en este caso obedezco a la visión que se me mostró y a este mandato que se me ha dado y responsabilidad delante de mi Dios. Entonces tiene, como decía, Él muestra a los profetas antes de hacer, muestra lo que Él hará. No lo va a hacer no dice que lo va a hacer el hombre, ni que lo va a hacer Satanás o el diablo. Dice, lo va a hacer Él. O sea, que es obra de Dios. Esto es un poco cuerdo para cada cristiano, para que no se levante en contra de la obra que Dios está haciendo. Porque si dicen Satanás, entonces el cristiano puede levantarse, ¿no? Porque es adversario de Dios y a la vez adversario del mismo cristiano que es hijo de Dios. Entonces, para entrar ya en esto, quiero hablar sobre eso. Ok, ya la tengo acá. El edificio alto, lo voy a poner acá. Este edificio alto y fino representa al presidente de este país, Díaz-Canel Bermúdez, creo que se llama su segundo apellido, si es que es segundo apellido. Entonces, el edificio de la derecha, que estaba a la derecha, lo voy a poner aquí, era la residencia de personas, o sea, yo lo pongo acá, ok. El edificio de la derecha, que era la residencia de personas que tenían cosas de valor y eran suyas, esto es, o sea, la representación, la interpretación es los ministros de este país que sirven al gobierno cubano, que son la mano derecha del presidente Díaz-Canel Bermúdez. Ellos luego, el que lee lo que y que concuerde, tenga el entendimiento, Dios le dé el entendimiento para comprender mientras voy diciendo cada interpretación, aunque es bastante sencillo, o pienso que es sencillo de comprender, aunque bueno, lo diría de mi punto, que ya lo comprendo. Entonces dice, ellos luego de la caída de este presidente se debilitarán y empezarán a tratar de salvar sus posesiones o cosas de valor para ellos. O sea, fíjate que ellos no intentaban salvarse ellos, aunque no dudo que lo hagan, pero es solo una sospecha esto. Ahora, lo que sí veía yo, detalles específicos que sucederá, es que intentaban salvar sus posesiones de valor. Es lo que intentaban salvar y se puede ver en las figuras que usa el Señor en el sueño. Entonces, o cosas de valor para ellos, es la otra opción, que bueno, creo que está muy claro que es lo mismo posesiones que cosas de valor para ellos, ¿no? Siempre y cuando tengan como valor esas posesiones y eran de valor. Entonces, este edificio, pongo detalle, era cuadrado pero alto, no era bajo, sino alto, no alto como el
el del presidente, que representa al presidente. Entonces, ahora vamos para el otro edificio, la interpretación del otro edificio, que era un edificio 12 plantas, que veía, pongo aquí, el edificio 12 plantas que veía, el cual tenía encima una caja cuadrada arriba de ese edificio. Esto representa el edificio al pueblo cubano, representa al pueblo cubano. Ahora, el edificio venía encima, venía como que para caer encima de mí. Entonces esto representa que cuando caiga el primer edificio, que sabemos quién es, y se debilite el de la derecha, que es la mano derecha de ese, y sirve y ayuda en este gobierno, entonces la caja pesada que había encima, el cual representa el yugo de esclavitud, la opresión, la aflicción, así como en Egipto, que oprimían al pueblo, y se puede ver en varias partes de la escritura, en los jueces, cada vez que Dios levantaba un opresor para que se volvieran a Dios, ellos recibían aflicción. Había una opresión, una carga que era molesta. Entonces, este pueblo será libre de esa carga. Entonces, el pueblo cubano parecerá amenazar o afectar la iglesia. Escuchen, pongan atención, parecerá amenazar o afectar a la iglesia, pero esto no acontecerá. Escuchen, no va a acontecer eso. Escucha, iglesia, no va a acontecer eso, porque nunca caía sobre mí. Ok, ahora la interpretación es la siguiente. ¿Por qué digo que sobre la iglesia? Porque, a ver, no solo yo estaba ahí viendo la iglesia, pero en el sueño mi mamá es representada como la iglesia. Bueno, ¿y qué usas para? Sí, porque para aprender, ¿qué usas para eso? O sea, para respaldar eso con la escritura. Bueno, fácil, uso Apocalipsis 12, que dice que hay una mujer, y entonces tiene varias descendencias. La mujer es la iglesia en Apocalipsis 12, y tiene varias descendencias de diferentes dimensiones. Entonces, por eso caerá, intentará caer, pero no sucederá, como dije antes. Entonces, ok, entonces que salía un cuchillo de ese desastre, de en medio de esto, de este acontecimiento, salía un edificio, pueden leerlo, salía un edificio, no salían de estos edificios, de este desastre, salía un cuchillo y afectaba la moto de mi hermano. Ahora esto representa que creo que la del presidente como tal es una de las más importantes, que es cuando caiga ese, entonces herirá a hermanos en la fe o hermanos en Cristo, va a herir. Esto es lo que va a acontecer. Ahora tengo otra, mientras después que recibí la interpretación, y pude venir y escribirla, pude recibir de parte del Señor, por mano de algún mensajero que él envió, ya sea un ángel, no lo sé exactamente, o quizás fue el Espíritu Santo que lo ministró,
pero vino de parte de él. Es lo importante. Y entonces podía ver cómo, podía ver, no, Vespasiano fue un emperador romano. Fue algo que se me ministró, que el próximo gobernador o presidente va a ser así. Ahora, es un ejemplo, no es que va a ser él, ni es que va a resucitar y va a tomar la posesión de este trono en el gobierno, sino que es un ejemplo para ver cómo será este presidente, porque hubo presidentes en la época más pegada al principio del cristianismo, donde presidentes, no, gobernadores romanos, emperadores romanos, que por ejemplo, este emperador Constantino, él ayudó de cierta manera a los cristianos, pero era romano. Pero hubo un emperador que creo que fue el segundo vino después de Nerón, que se cree que mató a Pablo y a muchos cristianos, y dentro de Pablo, y creo que están incluidos Pablo y Pedro, estos dos apóstoles. Entonces el segundo, que fue del 69 al 79, lo tengo delante, lo voy a poner aquí, Vespasiano. Es bien corto el escrito y lo voy a leer, y voy a poner la foto también. Este emperador no solo persiguió a los cristianos, o sea que este emperador persiguió a los cristianos, sino que, dice acá, sino que se le atribuye la demolición del amado templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto ya era cumplimiento de una profecía que Jesús lanzó, de que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo, y bueno, en fin, de la destrucción del templo. El que lee esa parte, creo que eso está en Mateo y en los libros del Evangelio, en los Evangelios. Entonces será así este próximo presidente. Y bueno, a manera de enseñanza, de respaldo y de confianza para aquel que dice, bueno, ¿y qué usas porque me estás profetizando algo de un rey que vendrá? ¿Quién eres tú para hacer eso? ¿Por qué un ministerio profético tiene la capacidad de hacer eso que me estás diciendo? Bueno, mira, en Segunda de Reyes 8, capítulo 8, en el verso, bueno, más tengo la Biblia adelante, desde el 7 en adelante hasta el 15, pueden leer ese pasaje. El profeta Eliseo se fue luego a Damasco, después de lo que sucedió arriba. Y Ben-Hadad, rey de Siria, un presidente, en este tiempo se conoce así, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios, el profeta, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. O sea, lo envió a una persona que creo que era de confianza. Entonces, para no tomar más tiempo, quiero ir directo al punto que quiero hablar con respecto a respaldar esto. Entonces, cuando él va, el versículo 10 dice: el profeta Eliseo le dijo: ve, dile a este rey, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, esto es lo que él no le dice: Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ahora, esto le mostró una muerte de un presidente. O sea, esto también entra, pero bueno, no es el punto. Pero bueno, vamos a hacer esa acotación, como diría una hermana mía,
en Cristo, que es profeta también. Y dice el verso 11, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Entonces dice, después del punto y coma, luego lloró el varón de Dios. En el 12 dice, entonces le dijo a Asael, que fue el que fue enviado del rey al profeta, le dijo a Asael. ¿Quién le dijo? El profeta Asael. Me equivoqué. Asael le dice al profeta, ¿por qué llora mi señor? Y entonces el profeta le dice, porque sé, mira lo que le dice, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, que es crimen, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que están encintas. Esto es un crimen tremendo, un homicidio tremendo, y esto es al pueblo de Dios, porque esto es lo que hará Israel, que representa el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Dice en el 13, y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Son cosas que son grandes, dice él. Entonces dice Eliseo, que le responde ya proféticamente, dando una palabra que Dios le dio a él, revelando algo que Dios le dio a él, le dijo a él. Dice, Jehová, Dios, me ha mostrado, porque Dios trata por medio de visiones y sueños, que tú serás rey de Siria. Bueno, ¿y por qué no lo hizo con el rey de Israel? Bueno, porque también los profetas pueden hablar a otros países. Pero el punto clave es con Siria. Le dijo, tú serás rey. Dios me mostró que tú vas a ser rey. Ve, Dios muestra quién es el rey. ¿Quién puede mostrar a un profeta quién es el próximo rey de un reino o de una nación? Ahora, esto es como... Esto se me había caído el primer video por falta de espacio. Pero bueno, para terminar ya, esto es según lo que Dios dijo, porque Él es quien quita rey y pone rey, y Él es quien gobierna y pone a quien quiera a gobernar a los hombres, como dijo en Daniel. Lo pueden ver en varios versículos, Daniel, más de 2. Esto lo pueden ver. Entonces, esto digo de parte del Señor. Ese es el próximo rey que va a venir. Lo decidió el Señor. Simplemente buscar al Señor. Prepárense. No menosprecien esta profecía. Prepárate. ¿Prepárate para qué? Para sufrir. Si vas a vivir en esa época, prepárate. Simplemente prepárate. Busca al Señor. Deja que el Espíritu Santo se santifique. Estás limpios, límpiate más, santifícate más, pero avanza y prepárate, porque para la persecución se necesita una preparación y necesitas tener una buena relación con Dios y madurez para poder soportar tan persecución. Solo sabe Dios cómo será, pero Dios no pone por gusto este ejemplo, este emperador Vespasiano. Es el ejemplo que Dios usó. Y entonces está feo lo que vendrá, pero esto es lo que tengo que decir en el nombre de Jesús. Entonces, ya para terminar y concluir, dando todas estas interpretaciones, y espero que entiendan cada detalle, cómo será, y ciertamente el cumplimiento lo verán. No se me dio tiempo, sucederán tal tiempo. Puede suceder, pero no fue así. Entonces, aunque la visión tardare, espérala, porque ciertamente se apresurará y sucederá, se cumplirá. No hablo de lo que no veo, sino hablo de lo que veo y Dios muestra. Entonces, terminando ya, próximamente, para anunciar, terminando, haré otro video con mi esposa, donde
donde ella va a compartir algo que el Señor le mostró hace hace más de un día, hace más de un día. Entonces, y ahí quiero proclamar otra profecía que la comuniqué por el WhatsApp, pero no la comuniqué a través de las redes de esta plataforma, y es sobre Cuba igual. Entonces esto quiero compartir en ese video, y no espero que sea tan largo como este, y espero que este video no solamente sea para una exhortación a buscar más al Señor y prepararse para esto que vendrá, sino también que sea como enseñanza para aquellos que están empezando o saben que tienen este ministerio profético, y le pueda ser de ayuda cada representación, así como quedó plasmado las representaciones que José le dio a los sueños del panadero y del copero y demás. También algunos otros, como se ven a lo largo de la escritura, el profeta Daniel y demás. Entonces ya, esto es lo que tengo que decirle. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Comparte esta enseñanza y profecía, que es importante para que la sepa nuestros hermanos en Cristo, y sean también preparados sean exhortados a la preparación y consagración al Señor para esto que viene. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.